Buenas tardes o noches. Muchas gracias por la presencia y a los que están viéndonos y oyéndonos en sus casas. Hoy se va a presentar un tema muy novedoso en nuestras tertulias, por lo común han sido musicales, históricas, cinematográficas. Últimamente hay una sesión de el origen de las distintas religiones principales, de las tres principales, y hoy tenemos un tema muy particular presentado por Juan Fernando Hernández, Historia e historias de los inquilinatos en Medellín. Juan Fernando Hernández es un historiador y magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su tesis de maestría, Habitantes solitarios, poéticas del habitar en la vida doméstica, obtuvo la categoría de memoria en el año 2013. Ha publicado crónicas y ensayos en diferentes revistas y periódicos locales y nacionales. Ocupó el primer puesto y mención de honor en la categoría de crónica de la primera versión del concurso Hábitat, Casa y Palabra, organizados por nuestra Asmedas, Antioquia, en el año 2009. También obtuvo el primer puesto en la tercera Bienal Familia, Realidad y Trascendencia, organizada por Confenalco. Su investigación, Una pieza para todo, posibilidades de desarrollo en la familia habitante de inquilinatos, fue posteriormente publicada. Ha sido investigador principal en varios trabajos relacionados con la historia de Medellín y las formas de habitar la ciudad. Destacan su participación en la creación de la política pública para inquilinatos de Medellín con recursos del INSBIMED y que fue ejecutada por la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Talentos entre los años 2013-2014. Destacan también sus investigaciones e historias de varias casas patrimoniales de la ciudad y el departamento. Actualmente se desempeña como investigador independiente, escritor de crónicas, docente de cátedra en la Universidad de AFIT. Su segundo libro, que se refiere a las personas que habitan a solas, se encuentra en trabajo de publicación. Como ustedes ven, es una persona pues muy notable, con mucha dedicación a estos temas, y acabo de saber que también se ganó el primer premio y el segundo premio del concurso de cuento promocionado por Asmedas. ¿En qué año? 2009. De manera pues que tenemos a una persona de muchos méritos y de mucha dedicación a estas labores. Antes de cederle la palabra, menciono dos cosas. Primero, la próxima tertulia va a ser de tipo musical por el maestro Vladimir Tobón. Extrañamente no vino hoy. No, Fabio Casas. Por Fabio Casas, perdón, de tango. Y la siguiente por Vladimir. Ok, muy bien. Y por último, quiero en nombre de Asmedas recordar que hoy, 30 de mayo, hace 3 años, murió el doctor Alberto Botero, un gran médico y un gran asmedista que dedicó mucho tiempo de sus labores a nuestra asociación, para que lo recordemos todos, con mucho cariño y admiración por su trabajo. Juan Fernando, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, mi relación con Asmedas es una relación de
de esas que son inevitables y que estaban como parece ser programadas en el destino. Como dijo acá el doctor, en el año 2009, cuando era estudiante de la maestría en Hábitat, se programó el concurso Hábitat, Casa y Palabra, que fue el primer concurso de crónica, cuento y poesía, y yo participé en crónica. Entonces me gané el primer premio y conocí esta casa, pues de primera impresión uno tiene una ubicación espacial muy distinta. Con el tiempo seguí viniendo a esta casa porque ya tenía los alumnos de AFIT y me gusta que ellos conozcan la ciudad y sobre todo el barrio Prado, que es un barrio patrimonial, y seguí viniendo acá a Asmedas. Y luego me gané la beca esta de cultura, de recorridos patrimoniales, y me tocó hacer la historia de 10 casas en Prado, siendo esta una de las casas elegidas para hacer la historia. Pues una historia que todavía hay que hacerle algunos arreglitos, porque ahorita conversando con los doctores me decían de algunos datos de sobrevivientes de los Cohen o de familiares o de amigos, en fin, que todavía existen y que pueden aportar más datos a esa historia, porque pues, la historia al fin de cuentas es literatura y siempre se está corroborando. Muy bien. En cómo llegué a la historia de los inquilinatos también tiene que ver una cosa que es como que tiene que ver como con el destino. Yo pues de pequeño fui habitante de inquilinato, pues habité en un inquilinato con mi familia. Mi familia compró una casa, nos quedamos sin recursos y mi madre y mi padre, mi padrastro, les surgió la idea de alquilar algunos cuartos, ¿sí? Con el tiempo pues yo no sabía cómo era eso, no me gustaba vivir con esas otras personas, pero con el tiempo, con una vuelta al destino, resulté investigando sobre este tema. Acá tenemos entonces, para empezar la historia, la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es casi que un diagrama casi que perfecto, está atravesado por el río Medellín y dos quebradas principales que convergen y que casi se encuentran en el sector de la Minorista, que son la quebrada La Iguana y la quebrada de Santa Elena, de hecho que sirve también como para delimitar la ciudad y posteriormente con los años hacer lo que se ha hecho ahora, que se divide por comunas. Desde la época de la colonia era muy importante pertenecer a una casa. Los españoles, los que vivían, venían de la metrópoli allá en España, tenían la costumbre de decir que pertenecían a una casa, que era de la casa de los Vázquez, del Río, en fin, de los Estrada, y esa costumbre se siguió teniendo acá en las colonias. Cada que llegaba una persona trataba de buscar hospedaje en la casa de una familia y se decía que pertenecía a esa casa, ¿sí? Era muy importante pertenecer a una casa porque no se vivía solo. Para una mujer vivir sola en la colonia era motivo de sospechas, de mala vida, de que no era una mujer pues que era de moral dudosa, lo mismo que un caballero. Entonces siempre se buscaba que las personas vivieran todos en una casa pues, o en una familia. Es entonces desde la colonia como se va viendo cómo hay cierta tendencia a la no soledad, al miedo a la soledad y al vivir solo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué está hablando de la soledad si nos va a hablar de inquilinatos? Y luego vamos a ver cómo esas dos variables, soledad e inquilinatos, tienen mucho que ver. Entonces, se vivía en una casa y se pertenecía a una casa y se vivía a son de campana. A son de campana quiere decir que las campanas marcaban el ritmo de las personas. Había una campana que sonaba de la iglesia, que era la hora del almuerzo y era la misa de 12, otra campana que era la misa de 6 y entonces era la hora del algo después de la misa, y luego una campana que era a las 8, que era la hora de ir a dormir y de tomar la merienda, en fin. Y desde luego la campana de la mañana, que era más o menos a las 5, 5:30, que era la misa matutina.
Las personas en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria o en el poblado de San Lorenzo, hablemos de la villa de la Señora de la Candelaria mejor, de Nuestra Señora de la Candelaria, que vivían en son de campana y perteneciendo a una casa, por lo general vivían varias personas en una casa. Era muy común de que vivieran varias familias, una familia con muchos integrantes en una casa, ¿sí? Que es distinto a varias familias. Una familia con muchos integrantes en una casa, es decir, la mamá con los tíos, los sobrinos y todos vivían en una casa, ¿sí? Por cuestiones económicas. Esto en cuanto a las castas bajas. Las castas altas tenían sus casas, sus casonas grandes, inmensas, y en esas casonas vivían algunos sirvientes, algunos de ellos eran esclavos, ¿sí? Y vivían también ahí con ellos, pero no, juntos, pero no revueltos. Tenían sus aposentos retirados de donde estaban los aposentos principales de los amos, que eran los blancos. En algunos lugares de la villa de la Candelaria y también de otras ciudades, por ejemplo en Cartagena era muy común no solamente que vivieran una familia, sino que vivieran varias familias. Era muy común de que se compartieran los callejones, las plazas públicas. De hecho, no había una delimitación entre lo privado y lo público, ¿sí? En las calles se sabía exactamente la vida de todos. Quién estaba en embarazo, quién no estaba en embarazo, quién le había quitado el marido a una o a la otra. Era el chisme y la conseja eran muy comunes en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero era mucho más común en esa época y era una forma de control social. Esto daba motivos a que hubieran muchos encontrones, muchas peleas, muchas rencillas, como se puede ver por ejemplo en este grabado, que es una reyerta muy popular en Bogotá, pero que era muy común, y uno cuando visita los archivos judiciales que están en la Universidad Nacional o en el Palacio de la Cultura, encuentra una cantidad de problemas y de sumarios sobreseídos, que porque le dijo que porque yo no sé qué. Eso tenía que ver más que todo con a pesar de que aún no estaba tan habitada, que habían muchos territorios, las poquitas personas que vivían en la villa vivían no prácticamente hacinadas en las casas, pero sí en los espacios. Entonces era muy fácil encontrarse en los callejones con las personas, en las calles, ¿sí? Entonces era muy, muy común esto. A tal punto que cuando vino el visitador Monivelar de Cienfuegos a principios del siglo XIX, con aquello de las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, él lanzó una ley que se llamó el límite de barriadas, tratando de delimitar las barriadas donde debían de vivir las personas blancas, donde debían de vivir las personas mestizas, donde debían de vivir los negros, donde debían de vivir los blancos pobres. Por ejemplo, un límite de barriadas fue en el año de 1800, fue lo que es conocido ahora como Niquitao, ¿sí? Que antes era la asomadera o guanteros, también se llamaba porque allá habían unos artesanos que fabricaban guantes. Y entonces él lanzó que allá deberían de vivir los negros, los mulatos, los indios, las personas de baja casta, y desde entonces ese sitio fue mirado como un sitio de arrabal, es decir, fue estigmatizado desde la colonia, y mandó que en esos parajes no se diera licencias para levantar viviendas, siendo cada choza un refugio de gentes ociosas y de estragadas costumbres, es decir, una segregación del espacio. La villa de la Candelaria entonces era en sus principios, antes de ser Villa de la Candelaria, porque el título de villa fue más adelante en 1670, bueno, no recuerdo bien la fecha, 1675, sí. Fue en el año que recibió el título de villa. Antes de eso era una villa agrícola, porque pues las abastecía a los hatos mineros, ¿sí? A Santa Rosa de Osos, a Titiribí, en fin, que estaban dedicados a la minería. Nosotros éramos una aldea agrícola
y ganadera, ¿sí? Pero básicamente agrícola. Cada vez o a medida que la ciudad va creciendo y que va trayendo personas y que también se va acabando esa bonanza minera, deja de ser agrícola y se vuelve comerciante, y luego con el tiempo vamos a ver que se va a volver industrial. En el año de 1828, ya antes en las reformas borbónicas de Carlos V, él había decretado algunas normas que tienen que ver con la ilustración, y una de ellas era que los muertos no debían seguir siendo sepultados en las iglesias como era la costumbre, sino que los muertos debían sepultarse en lugares aireados y lejos de la población. Para ese entonces, lo que se conoce hoy como el Alto de las Sepulturas, el que ya les he hablado, Niquitao, toda esa zona, era un sitio apartado de la parte principal donde estaban las personas blancas y pudientes, que era más o menos el sitio de Aná, que es del Parque de Berrío, digamos, más o menos hasta donde está el Teatro Pablo Tobón Uribe. Toda esa parte de ahí es lo que se conocía como el sitio de Aná, y que luego fue declarado como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, incluyendo esta zona. Pero entonces esa zona estaba apartada, y ahí se construyó uno de los primeros cementerios, no el primero porque antes se había construido otros, ¿sí? Pero este sí pegó, sí tuvo más éxito, y fue construido en el año de 1828, y ahí fueron enterrados pobres y ricos. Y es importante porque a partir de que se construye este cementerio, se empieza a poblar esa zona, y se va poblando esa zona, y va trayendo familias numerosas que van habitando eso que decía Moni Velarde, gentes ociosas de estragadas costumbres, se van haciendo en todo alrededor de lo que llaman la calle del Camellón, el Camellón de Guanteros. Y también, finalizando el siglo XIX, la década de los 70 del siglo XIX, el padre Fray Rafael de la Serna compra unos terrenos y construye un conjunto que hoy permanece en pie, y es una de las pocas cosas patrimoniales que todavía tiene la ciudad de Medellín. Y entonces construye el convento de San Ignacio, no era San Ignacio, el convento de San Ignacio, sí, creo que era, bueno, no recuerdo en estos momentos. ¿De qué? De los padres franciscanos. De los padres franciscanos. Y los padres franciscanos construye también un colegio, y bueno, no recuerdo, el colegio, el convento y la iglesia. Y la iglesia. Y ahí viene también parte de la Universidad de Antioquia, sí. Todo lo que se comprende ahora. Pero quedémonos en esa época cuando no era la Universidad de Antioquia, cuando era solamente un conjunto patrimonial. Un conjunto simplemente construido con fines especialmente religiosos. De ahí va a partir una calle, de ahí va a empezar una calle que se llamó la calle de San Francisco, ¿sí? Y que va a pasar luego por una calle que se llama la calle de los Huesos, que la pusieron así luego más tarde porque en esa calle se hacían unos carniceros que en la década de la violencia, en la época de la violencia, en los años 50, cuando empezaron a emigrar acá a Medellín, bueno, me estoy adelantando un poquito, toda esa cantidad de campesinos de la violencia, desplazados por la violencia, muchos de ellos eran carniceros y arreglaban el ganado, y los huesos los ponían en las afueras de las carnicerías ahí en esta calle. Esa calle que se llama San Francisco, luego en el albor del patriotismo y de darle nombre a las calles, nombres de batallas patrióticas como Junín, Ayacucho, Pichincha, Boyacá, todos esos nombres de batallas libertadoras, le correspondió el nombre a la calle San Francisco, el nombre de Niquitao, que es una guerra libertadora que se libró en Venezuela. En toda esa calle se van a hacer algunas casas. Muy al lado de la plazuela de San Ignacio se hicieron unas familias acomodadas, unas familias que pues muy distintas a las que estaban en el Camellón de Guanteros, y esas familias luego, aquí me estoy otra vez adelantando,
En la década cuando empieza la depresión de 1930, empiezan a alquilar habitaciones a jóvenes venidos de provincia y que venían para la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Medellín, y otros estudiantes como la Escuela San Ignacio, que luego sería la Universidad de Antioquia, el Colegio San Ignacio, que luego sería la Universidad de Antioquia. Tenemos entonces que Medellín a principios del siglo XIX es, como han señalado algunos escritores, donde se puede hablar propiamente de inquilinatos. ¿Por qué? Porque las características empiezan a ser distintas. O sea, ya empieza la ciudad industrializada, o la ciudad naciente, la ciudad moderna, perdón, empieza a traer una cantidad de viajeros y de inmigrantes de los pueblos y de otros lugares del país que venían a Medellín en busca de fortuna. Entonces, muchas familias que vivían por los lados de Guayaquil, por los lados de la Alhambra, eran familias pudientes, ¿sí? Pero mire que allá a Guayaquil empiezan a llegar los buscadores de fortunas. Guayaquil se convierte en un puerto seco importantísimo para la ciudad y para Colombia también, porque luego más tarde, a principios del siglo XX, allá va a llegar el ferrocarril. Entonces estaban los buscadores de fortunas, luego llegaban las mujeres que no podían encontrar trabajo en otra parte, ejercían la prostitución, se vuelve el lugar de prostitución, se vuelve el lugar de borrachos, se vuelve el lugar donde por primera vez hubo un bar donde bailaban hombres con hombres, cuando empezó el tango. Entonces fue el lugar donde fue floreciendo abiertamente el homosexualismo. Era un lugar que tenía sus propias reglas del juego, en una sociedad como la nuestra, tan pacata y tan de doble moral, ¿sí? Entonces muchas personas incluso escapaban de ese control asfixiante, de esa moral burguesa, a Guayaquil. Incluso las personas de estratos altos. Es la época de la sífilis, la época de una cantidad de enfermedades que estaban en boga en el mundo y que vienen a florecer ahí precisamente en Guayaquil. Uno de los muchos chismes que se cuentan es que, pues a mí no me consta porque yo no viví en esa época, pero es una leyenda urbana, es que el hijo de Coriolanus Amador adquirió la enfermedad allá y que murió a la edad de 24 años allá. Es una leyenda que se cuenta, de muchas que se cuentan, que son simplemente leyendas urbanas. Entonces a Guayaquil, esas personas viendo eso, abandonan ese lugar, y muchos de esos edificios empiezan a ser habitados primero como pensiones, y luego van variando la oferta porque no alcanzan a percibir toda la demanda que hay, y entonces empiezan a variar la oferta y empiezan a convertirse en inquilinatos. Es el caso de los edificios Vázquez y Carré. En alguna época fueron los edificios más hermosos y más altos de la ciudad de Medellín. Empiezan a convertirse quizás en uno de los inquilinatos, o en dos de los inquilinatos más conocidos de la ciudad de Medellín, donde se ejerció toda cantidad de asuntos, desde la prostitución, en fin, el libro Medellín, Vida Cotidiana, publicado por Norma, donde escribe Ana Catalina Reyes, habla muy bien de esa época. Y también el libro de Lisandro Ochoa, de la villa, al calor de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, todo esto va ocurriendo en medio de la industrialización de lo que llama la modernidad de Medellín, ¿sí? Se van llenando estas pensiones, entonces fueron ocupados aguanes, fueron ocupados corredores, fueron ocupados todos los sitios susceptibles de ser ocupados y de ser habitados por esas personas que venían a querer tener oportunidades en la ciudad de Medellín, porque era la tacita de plata, porque era la ciudad donde estaba floreciendo la industria, y porque estaban, pues, todas esas industrias estaban ofreciendo este tipo de viviendas, por ejemplo, como esta portada de la revista Life, que es un barrio obrero. Creo que este es uno de los barrios obreros de Bello. Entonces ofrecían este tipo de oportunidades. Entonces
pues el pensado era ir a la ciudad, a trabajar en una fábrica, echar raíces, salir para adelante. En muchas libros, mucha literatura habla de eso, bueno, algunos, estoy diciendo que muchos, pero en realidad algunos, conozco algunos. Uno de ellos es Una mujer de 4 en conducta. Desconozco las cualidades literarias de este libro, pero sí es de este libro, pero históricamente sí retrata, digamos, muy bien lo que uno piensa o lo que uno quiere visualizar de Medellín de la década de los 40. Jaime Sanín Echeverri, sí. Bueno, que vivían por acá cerquita. Entonces, hay en la década de principios de siglos de Medellín, se van llenando hay una cosa que va pasando bien, que luego se va a volver una constante, y es que los barrios que van dejando los ricos, como estos lugares de la Alhambra, luego van a ser ocupados por personas de escasos recursos y por personas que ya los toman como inquilinatos, ¿sí? Ya la palabra inquilinato empieza a rondar la ciudad, ya se habla de casas de inquilinato, y entonces también empieza a circular con más fuerza el discurso de salud pública, que de eso ustedes saben más que yo, porque ustedes son doctores y saben que ese discurso tiene varias etapas. Una, a principios del siglo XIX, con las reformas borbónicas, ¿sí? Porque todo esto de sacar a los muertos de las iglesias y llevarlos a los lugares públicos, eso tiene que ver con un discurso de salud pública. Y luego es un discurso que se va a volver también mucho más fuerte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y son los médicos incluso quienes van a dictar cómo es que se deben de construir las casas, ¿sí? Cómo van a hacer la construcción de las casas. Y entonces muchos de estos discursos de salud pública buscan se llamaba el Ministerio de Inspección Pública, Ministerio de Inspección Pública, no, la Inspección Pública lo que buscaba era vigilar las condiciones de salubridad. Y si uno mira las crónicas de esa época y algunas fuentes secundarias, como el texto Medellín, Tierra Urbana y Juego de Intereses del señor Fernando Botero, historiador, se va a dar cuenta de que hubo una serie de visitas a muchos de estas casas, encontrándose varias irregularidades, como que se hacían comida en los mismos lugares donde se dormía, de que esta comida pues no tenía la manipulación adecuada, y que además eran lugares donde, como decían muchos de ellos, no recuerdo el autor, decía que vivían como gusanos en cosechas, que vivían todos hacinados. Las teorías de Pasteur en la segunda parte del siglo XIX son tremendas, porque como vos decís, las disposiciones habitacionales era el lugar de hacer las deposiciones, las escritas secretas, contiguo al lugar donde se cocinaban los alimentos. Algo impresionante, pues. Entonces la revolución que eso implica y la medicina francesa sobre la medicina latinoamericana y colombiana en especial es importantísima. Entonces esas teorías van a influir demasiado en la política pública de la segunda mitad. Bueno, sí, yo también quiero decir que en eso también influyó mucho a principios del siglo XX la burguesía que a finales del siglo XIX y principios de XX, la burguesía que empieza a viajar a Europa. Empieza a viajar a Europa y empieza a ver que las condiciones de salubridad son distintas, ¿sí? En el texto Moscas de todos los colores de Jorge Mario Betancourt, él habla de cómo uno lee ese libro y lee el libro de que lee uno mucho en la adolescencia, ¿cómo se llama? El perfume, de Patrick Swayze, y se da cuenta que ese París que describe Patrick Swayze ahí en el perfume es muy parecido a las plazas públicas
o a los lugares públicos de Medellín de principios de siglo, o sea, todos los olores, todas las deyecciones humanas ahí en las calles. Es algo que incluso hay un capítulo en donde habla de que cierto día alguien le dio por coger los excrementos y pintar y untar de mierda todas las casas o las fachadas de las casas y las puertas en un barrio llamado Santa María, ¿no? Y habla precisamente de la relación de los humanos con eso, con sus excrementos. Pero entonces, eso entonces es a principios de siglo XX, está en efervescencia la ciudad, porque estamos supuestamente en la modernidad, porque está creciendo la industria, porque nos estamos llenando de emigrantes que venían, como ya dije, de pueblos y de otras zonas del país, y se va a dar una relación bien particular con las formas de habitar. Y vuelvo, insisto, con la soledad, y perdonen que yo aquí meta el tema de la soledad, porque es que también escribo al respecto, porque ya no es un lugar donde las personas se conocen. Antes las personas se bajaban al pueblo y conozco la familia tal y me encontré con esta y tal, sino que ya el individuo empieza a perderse en medio de esa multitud. Es una paradoja que las grandes ciudades y que las multitudes son las que hacen o las que inventan los hombres solos. Es una época en las cuales empiezan a surgir hombres solitarios. En la novela Hildebrando de Jorge Mario Betancourt habla precisamente de un hombre, de Jorge Franco Vélez. De Jorge Franco Vélez habla precisamente de un hombre que cae en las garras del alcoholismo y que es precisamente un ser solitario. Muy bien, entonces, cuando estalla la violencia bipartidista de la década de finales de 1948, o sea, finales de la década de los 40 y principios de los 50, ustedes saben pues que hubo otra ola migratoria bastante importante, y entonces empiezan a evidenciar muchas ciudades que ya se habían evidenciado desde la década de los 30, porque allá también había otra ola migratoria de la cual poco se ha hablado, pero que también existió, y entonces empiezan a evidenciar varias ciudades. Una es la ciudad organizada, la ciudad de los obreros, la ciudad que todos quieren habitar, en fin, la ciudad limpia, la tacita de plata, y otra es la ciudad de las invasiones, la ciudad de la pobreza, la ciudad de la desnutrición, la ciudad que no tiene esperanzas. Pero estas ciudades se vuelven completamente visibles porque están a la vista. Por ejemplo, más adelante en la década de los 60, Moravia va a ser una de esas ciudades que se ven, pero hay otras ciudades que están tras las fachadas de unas casas y que no se ven. Eso es precisamente el inquilinato. El inquilinato permaneció casi que invisible durante mucho tiempo, solamente se podía ver y se podría rastrear en esos informes del Departamento de Sanidad. No recuerdo, quedo debiendo eso, no recuerdo si el nombre de Sanidad o de Salud Pública. Ministerio de Higiene. El que hacía esas inspecciones, bueno, yo incluso escribí eso, pero en este momento no lo recuerdo. El que hacía esas inspecciones, entonces se puede rastrear ahí o en las crónicas municipales o en la literatura, pero no habían todavía planes muy frontales en cuanto a la construcción o alternativas para esas personas que vivían en inquilinatos. Sí hubo unos intentos en la década de los 40, pero fueron intentos muy tímidos. No, eso se va a visorar años más tarde. Entonces, yo quisiera, eso es bastante largo, pero yo quisiera traer a colación este diálogo que encontré en Una mujer de 4 en conducta. En Una mujer de 4 en conducta, ustedes saben, la protagonista se llama Elena, y ella pues ha pasado por una cantidad de circunstancias y llega un momento en que va al barrio La Toma, y en el barrio La Toma, que precisamente se va a volver también un lugar de inquilinatos, encuentra a un letrero que dice "se alcí la pieza", con C, "se alcí la pieza", pues como lo describe Jaime Zanini en su libro. Y dice, voy a leer un poquito pues porque está largo, pero yo quiero leer esto porque esto da visión de cómo
la forma en que se manejaban los inquilinatos, hay cosas que se mantienen intactas y otras han cambiado, como veremos más adelante. Entonces dice: yo quisiera ver, mi señora, la pieza que usted tiene para alquilar. Dice: entre, mijita, la casa es grande y tenemos que cuadrarnos con un inquilino o una inquilina como usted. Aquí somos muchos, vivimos en esta casa 4 familias, pero todos hacemos por ayudarnos y servirnos. En este cuartico vive una madre con 4 angelitos. El marido se fue con otra y la pobrecita les enseñó a pedir limosna. En este otro cuarto se mantiene encerrado un solterón. En aquel otro cuarto vive una muchacha que tampoco la verá usted casi nunca. Y este otro cuarto es el mío, que soy la que pago el arrendamiento y tengo que conseguir con el inquilinato la comida. Entonces, ¿dónde está pues el cuarto que usted alquila? Este es, señorita, yo me paso a la cocina a dormir porque de noche la cocina está desocupada. Es la única forma de que pueda seguir con el negocio, porque don Jorge, el músico, hace 2 años que no me paga y yo le tengo que dar la comida. Pero señora, por Dios, ¿cómo es que usted no le pide el cuarto a don Jorge, me lo alquila a mí y se queda con el suyo? ¿Es de la familia suya? No, ni siquiera sé el apellido, sé que se llama don Jorge y no más. Y como yo soy sola en la vida, pues me hago la ilusión de que es mi hijo y que estoy obligada con él y por eso lo atiendo y lo venero. Ahí se ven 2 cosas. Una, lo que ya venía diciendo, el fenómeno de la soledad está muy ligado a los inquilinatos. Mire que es una mujer sola, que no tiene cómo valerse, entonces ella, pues de forma muy inteligente, ella alquila una casa y luego alquila habitaciones y le sirve para 2 cosas: una, para mantenerse acompañada, y 2, para conseguir la comida. Y hay otro elemento que vemos ahí, y es que se va a dormir a la cocina, que es un elemento que luego vamos a ver en muchos inquilinatos, porque en un inquilinato todo es susceptible de volverse habitación. El comedor se vuelve habitación, la cocina se vuelve habitación. Si la casa tiene 3 baños y los baños son amplios, pues cancelemos 2 baños, son habitaciones. Es más, si el techo es muy alto, pues hagamos un hechizo, aquí hay 2 arquitectas, no sé cómo se llamará eso, unos mezanines, ¿cómo? Mezanines. Zarzos. Vamos a hacer unos zarzos, y esos zarzos, ahorita vamos a ver unas fotografías que tengo ahí. Bueno, ahí vamos viendo cómo se va entonces Medellín, se va acomodando la gente, porque es que por ahí dicen que si cabemos todos acá, ¿cómo no vamos a caber en el infierno todos? ¿Cierto? Entonces, hay también una calle muy cercana a este barrio, y un barrio muy cercano a este, valga la redundancia, que se llama San Pedro, que la gente lo conoció. En realidad el barrio se llamaba Perestriana, pero también en otra época en que hubo el fervor religioso y todo eso, y este barrio tenía muy mala fama porque allí vivían las prostitutas. A la iglesia le da por cambiarle el nombre y le puso San Pedro, a ver si se santificaba un poquito. Y allá hay una calle que se llama la calle Lovaina, donde se hicieron muchas prostitutas, sí, que tuvo una época, por ahí hay incluso también sí señor, puras casas de citas. Por ahí hay un texto que escribió Andrés Guarín Orozco, un historiador, que pues no lo ha publicado, ha escrito artículos, pero no ha publicado el texto todavía todo, pero sería muy bueno que lo publicara, que se llama Inicio, esplendor y ocaso de la prostitución en Lovaina, y que habla precisamente de este esplendor y de este inicio de las prostitutas en Lovaina. Muchas de estas mujeres se fueron a vivir al barrio Antioquia en el año de 1951, cuando un alcalde, en un arranque compulsivo de moralidad, le dio por decir que todas las prostitutas que vivían en el sector de La Valladera, en el sector de Lovaina y en otros sectores de la ciudad debían irse a vivir a un barrio que se llamaba el barrio, bueno, ahora se conoce el barrio como el barrio Antioquia, pero en realidad se llamaba el barrio Trinidad. Se llamaba barrio Antioquia y luego lo cambiaron a Trinidad. Parte de lo que tú estás diciendo ahora de la... A ver, ya un poco de lo que estás diciendo antes,
de la militación barrial, que militaba, De Moni Velarde, de la pero de Moni Velarde, sí, como que es un resultado de eso, que militaba a cierto tipo de población a visitar el barrio de Antioquia, y no sé por qué motivo fue como limpieza social o algo, que decidieron a las prostitutas para el barrio de Antioquia y prohibieron prostitución en otras partes, y lo del Poquito Rojo también es parte de ello. Bueno, pero sí hay una extrapolación que estás haciendo ahí, porque Moni Velarde es de 1800, de principios de siglo, y aquí estamos en 1951. Ah, sí, claro, no, pero la ha sabido, y la estigmatización no solamente es de las personas, sino que es espacial, ¿sí? Hay muchos lugares que, por ejemplo, yo tengo alumnos en AFI que dicen, cuando yo les digo, vamos a ir al barrio Prado, ay, no, profesor, me dicen, profesor, hablé con mi papá y está asustadísimo, mi mamá, que porque vamos a ir para Prado, yo dejé el celular en la casa, yo digo, pero, o sea, es una cosa rarísima, porque Prado fue el barrio de élite, ¿sí? Y donde vivieron sus abuelos y sus bisabuelos, y hoy por hoy sienten miedo de venir, y después de que vienen y que conocen todas esas casas, escriben unas cosas maravillosas en sus diarios de campo, y yo digo, pero vea pues, cómo se estigmatizan los lugares, cómo lo que se dice ocurre en la política también, yo no sé cómo le como, y bueno, pero ahí no me voy a meter pues en camisa de 11 varas. Entonces, resulta que el señor Luis Peláez decretó que se fueran a vivir las prostitutas, y se fueron a vivir algunas, no todas, algunas se fueron con su séquito de trabajadoras sexuales, con sus madames, con sus clientes, con sus muchachos que contrataban para que atendieran a las damas estas, y resulta de que entonces las personas de este barrio empezaron a protestar. Se me fue la voz. Se le fue la voz. Aló. Ya, muchachos. ¿Se la acabó la pila? O la cuerda. Sí, ya. Entonces, muchas personas, muchos obreros empezaron a protestar por esto, y se fueron porque sus protestas cayeron en el vacío. Muchos se fueron, alquilaron esas casas, quienes alquilaron esas casas las convirtieron en inquilinatos. Muchas, desde ahí empezó a haber también una cosa en Lovaina, porque precisamente esa década va a marcar un periodo bien importante, y es el periodo de principios de la década de la violencia. Eso se le va la voz y vuelve y viene. Y entonces resulta que empieza a haber una decadencia también en Lovaina de la prostitución, de lo que se llamaba primero el burlesque, que iban poetas, que iban escritores, que iban políticos, que buscaban estas prostitutas, que muchas de ellas fueron inmortalizadas por Fernando Botero, por Débora Arango, que maestro Pedronel Gómez también las pintó en algunos de sus murales, en fin, en algunos de sus cuadros, incluso allá en la casa del maestro Pedronel Gómez, cuando uno va le dicen, ve, por esta puerta entraban las prostitutas, porque el barrio era de clase alta, entonces para que no las vieran las personas de acá, porque el barrio Aranjuez era un barrio más bien de estratos altos, entonces entraban por acá por esta puerta secreta. Entonces pues todas esas leyendas maravillosas que hay de esa bella época, que fue la bella época criolla, la bella época de Medellín, que fue el barrio Lovaina. Pero entonces empieza a decaer Lovaina, y eso está en ese texto que les hablé de Andrés Orozco Guarín. Empieza a decaer y empieza una época que se llama el bikini y la teta boleada, y en el bikini y la teta boleada ya es que ya no están compitiendo los burdeles. Entonces es como ahora que hay alguien en las puertas diciendo niñas, solo niñas. En esa época, que era la época del bikini y la teta boleada, las mujeres atendían
sin en la parte de arriba del sostén o en bikini, y empieza entonces a decaer y a haber una decadencia de la prostitución en Lovaina, que se va a volver mucho más fuerte cuando a finales de la década de los 70 o mediados de la década de los 70 hace su irrupción el bazuco. Y el bazuco es una droga que degrada las zonas donde se vende. Entonces empieza a degradar esa zona, y desde luego a las prostitutas también les viene la vejez, y esa piel hermosa que atraía, esa piel se vuelve cuarteada y se vuelven madames, y ya luego las niñas que tenían también se van, porque eso se vuelve una cosa terrible allá con la cuestión esta del bazuco. Entonces muchas de estas casas también empiezan a volverse inquilinatos, ¿sí? Hay un florecer de los inquilinatos en Lovaina, y Lovaina acá pierde entonces esa lucidez. Y lo mismo va a ocurrir con el barrio Prado. Mire, todos los fenómenos que ocurren en la ciudad. Yo en estos días que iba al cementerio San Pedro, a mí me habían dicho en la universidad, y había leído por ahí, de que el cementerio San Pedro, entre otros, es como la representación de la ciudad. La ciudad de los muertos es la representación de los vivos, que hay un barrio de ricos que es donde están los panteones, y están los dos lugares donde están los barrios populares. Y luego yo mirando el cementerio San Pedro miraba los panteones de los ricos, y también los veía subdivididos, veía osarios, y veía muchas de estas casas de Prado, luego las encontré como inquilinatos, y yo decía, sí, esos panteones, algunos, pues no todos, se volvieron inquilinatos para los muertos, y sus casas donde ellos vivían se volvieron también inquilinatos. Entonces, ¿qué pasa con Prado? Con Prado, a partir de la década de los finales de los 50 y principios de los 60, empieza a haber una cosa que se llama lo que han llamado algunos la colonización del aire, es decir, los apartamentos. Se pone de moda vivir en apartamentos, y muchas personas, además las familias empiezan a dejar de ser tan numerosas, y algunas empiezan a emigrar, otros se casan, en fin, las cuestiones de la vida que escapan a los asuntos académicos y que se vuelven a asuntos casi que literarios. Entonces estas personas se van de Prado, o algunas quedan solas. Entonces muchas casas de Prado se empiezan a convertir en inquilinatos. Primero, a finales de la década del 50, principios de los 60, pero propiamente inquilinato en la década de los 70, más o menos a mediados de los 70. Del año 1979 al 80 empiezan los inquilinatos en el barrio Prado. Sí. A ver, en la parte que él está hablando de Lovaina, como yo trabajo con Carlos Andrés Orozco Guarín y con Juan Diego Torres del cementerio de San Pedro, yo tuve una tertulia en San Pedro y hablamos sobre la calle Lovaina. En la calle... ¿Cómo es el nombre tuyo? Claudia Calderón. En la calle Lovaina, que tuvimos una tertulia en el cementerio de San Pedro, estamos hablando sobre la tesis de Carlos Andrés Orozco Guarín, de la transformación que tuvo la calle Lovaina, porque calle Lovaina es una parte entre Palacé a la Carrera Bolívar, era lo que era conocido Lovaina. Todas las casas de la prostitución en ese momento. ¿Por qué? Porque adelante era la parte que, digamos, el negocio de ellas, cuando empezó Marta Pinturgo, cuando estuvo Marcia Uribe, todas, y la Cueva del Oso, y el aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Adelante era el negocio para ellos, pero para atrás era su vivienda, era la vivienda de ellos. Cuando vino la parte de Pablo Escobar, se acabó la flota de San Pedro, de la flota de Taxi San Pedro. Entonces mucha gente se fue a vivir al barrio Antioquia, que después le cambiaron el nombre, el barrio Trinidad. Muchas se fueron, otras quedaron, pero quienes se fueron eran las que tenían negocio, o tenían alguna solvencia económica, o muchas se fueron las familias, y quedaron los negocios aquí en Lovaina. Y parte de Palacé y entre Lima, la calle Lima, también había casas de negocio, y respetaban. A las 10 de la mañana empezaban sus negocios para ellas, y la familia aparte, porque ya venían el político, venía el escultor, o venía el que necesitaban, y eran personas muy bien presentadas, y jugaban a las cartas, jugaban el dominó, jugaban el parqués, y ya sus traguitos, y ahí en adelante ninguno se iba a rezar el bendito, ya salían.
Y también se dañó mucho en los años 80 cuando en la calle Barranquilla venía la Cueva del Oso, que era un oso que le empacaban toda la droga. También vive el aeropuerto y gente que estaba en barrio Antioquia se vino sobre Barranquilla, ahí es donde ellos dicen los bikinis, que ya fueron los travestis que llegaron a organizar. Bueno, sí, aquí pues me ahorró un poquito, me ahorró el aporte, sí. Hubo varias épocas en el barrio San Pedro, como usted lo acaba de decir, y que tuvieron precisamente que ver con ese florecer de los inquilinatos. Ahora entonces estamos ocupándonos del barrio Prado. En el barrio Prado las personas empiezan a emigrar del barrio, o el barrio empieza a irse en algunas familias. A finales de la década de los 50 empiezan unas poquitas, pero durante la década de los 60 se van unas, y en la década de los 70 ya no hay ese esplendor. Y cuando se inaugura la Universidad de Antioquia, que se inaugura a principios de la década de los 70, entonces muchos estudiantes de provincia empiezan también a alquilar habitaciones acá, que luego se vuelven en lo que llamamos residencias estudiantiles. Hay una cosa que luego vamos a ver, no sé si habrá tiempo de diferenciar entre residencias estudiantiles e inquilinatos. Parecieran que tuvieran diferencias y también tienen aspectos en común que vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo. Igual, al barrio Prado también ocurre con barrios aledaños como Sevilla, y este barrio que está aquí abajo, que es el barrio Jesús Nazareno, creo. Pero están afectando ahorita. Sí, donde está el Hospital San Vicente de Paúl. El barrio Jesús Nazareno, está lo mismo Chagualo, está el barrio Sevilla, Prado, y se está viniendo la gente en lo que son barrio de Manrique. Pero bueno. Los Ángeles, y el barrio Los Ángeles. Sí. Ahorita vamos a ver qué dinámicas tienen esos inquilinatos, porque en realidad pues son siempre cambiantes. Eso no es que permanezcan pues estáticos, que siempre van a ser así. La ciudad es dinámica y los procesos son completamente distintos en cada época. Igual ocurre, por ejemplo, con la Valladera, cuando se tumba ese lugar de ahí, cuando se reacomoda o se hacen procesos de remodelamiento urbano. Esas personas se van a ir también para lo que hoy conocemos como Niquitao, toda esa zona que antes ya había sido inquilinatos, pero vuelven a popular aún más. ¿Dónde está la Valladera? La Valladera está atrás de la Alpujarra, por un lado de atrás de la Alpujarra, ese es el lugar de la Alpujarra. Detrás del área metropolitana. Detrás del área metropolitana. Bueno, hay una diferencia bien fundamental entre los inquilinatos del centro y de algunas zonas de la ciudad y de los barrios. Este es un aviso muy común, bastante común en algunas casas. Dice: se arrienda habitación a persona sola que estudie o trabaje. Barrio Libertador, de la universidad, la carreta, ahí está el teléfono pues. Y entonces, en los barrios como por ejemplo Manrique, Castilla, Campo Valdés, Aranjuez, todos los barrios es de pronto, no es la constante, pero sí es algo muy particular, digamos, en muchas partes, por no decir pues hacer una cosa estadística y volverlo una cosa completamente cualitativa, pero sí es muy común de que las personas empiecen a alquilar habitaciones para solventarse económicamente, ¿sí? Para pagar los servicios, ¿sí? Mientras en el centro empieza a tomar otras características, empieza a tomar características de negocio, de tal forma que incluso yo pues que ya he trabajado el tema en muchas oportunidades, en dos de ellas, una que trabajé para Sencultura haciendo crónicas de inquilinato, y otra vez que trabajé cuando hicimos la política pública de inquilinato, encontré unas residencias que se llama Germatio, y Germatio
son una empresa que ellos lo que hacen es que alquilan casas y luego las convierten en inquilinatos. Y como esas hay muchas, hay demasiadas en la ciudad. Es decir, el inquilinato es algo que se vuelve un negocio para unas, mientras para otras personas se vuelve simplemente una forma de vivir o una forma de sobrevivir. Pero el inquilinato tiene también muchas aristas. Una de sus aristas es que también es donde se resuelven no solamente los problemas económicos de las personas, sino también donde se resuelven los problemas casi que existenciales. Miren, cuando leíamos a la mujer esta, de una mujer de 4 en conducta, ella decía que no le cobraba el arriendo a ese señor que vivía ahí solo, porque ella era sola en el mundo y se imaginaba que ese era su hijo y que le hacía compañía. Yo esta situación me la he encontrado en muchos inquilinatos y me he encontrado unas soledades atroces, unas soledades increíbles, unas soledades que en esta ciudad yo me estoy dando cuenta de algo, y es que cada vez la soledad nos está cogiendo ventaja, y nos está cogiendo ventaja desde los estratos bajos hasta los estratos altos. Pero eso sería otro tema para otra tertulia. Pero lo que he visto en los inquilinatos es de una cosa atroz, y tiene que ver con los hombres, tiene que ver con las poblaciones LGBTI y tiene que ver con los ancianos. Bueno, aquí les voy a decir más o menos en qué he participado yo, por qué les estoy hablando de esto. Primero hice una cosa que se llama identificación y caracterización de los inquilinatos de los barrios San Pedro, San Benito y San Lorenzo. En el año 2006 fui auxiliar de investigación del componente social. En esa oportunidad encontramos 173 inquilinatos, alrededor de 2.367 personas, distribuidos así: 120 en San Lorenzo, 48 en San Pedro y 28 en San Benito. Ese fue un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela del Hábitat, con fondos del FOBIMED. Luego participé en Nacen Cultura en el año 2007, si no me falla la memoria, haciendo unas crónicas de inquilinato. Luego hice parte de la mesa de inquilinatos de la ciudad de Medellín en el año 2009. Y luego trabajé en la política pública de inquilinatos. Luego lo que hice fue que hice una investigación sobre inquilinatos, sobre 3 inquilinatos particulares. Uno que se llama el inquilinato Moore, que ahorita les mostraré unas gráficas. Otro cogí 3 inquilinatos, 3 sectores. Cogí uno en en San Pedro, otro en Prado y otro acá en Prado. Y participé en la tercera Bienal de Confenalco, que ahí fue donde publicamos el libro, junto con una compañera, una trabajadora social, Lady Tatiana Ramírez. Este es uno de los inquilinatos de acá del barrio Prado. Yo todas las imágenes que traje fue del barrio Prado, por la cuestión de que pues estamos en el sector. Miren lo que yo les decía, por ejemplo, este inquilinato tiene la casa muy alta, los techos muy altos, entonces acá se hacen eso que ustedes llaman sartos. Y miren que, por ejemplo, acá vamos a ver, es lo que llaman el patio de matas, que para que entre la luz, que las personas lo llaman el patio de matas porque no cuelgan la ropa, sino que ponen las matas, y en realidad las arquitectas saben que la función de eso es que le entre luz a la casa, que ilumine algunas habitaciones. Y miren cómo es alto, entonces se hacen las escalas, y en la parte de arriba se construyen esos zarzos. Miren, ahí hay unas camas que quizás sirven, porque muchos de estos inquilinatos incluso ofrecen, dicen amoblado, entonces ofrecen la cama, ofrecen algunos servicios. Hay de diferentes tipos de inquilinato, no hay que meterlos a todos en el mismo costal, porque yo he encontrado inquilinatos en los que te alquilan literalmente un corredor. Ese corredor, ahí te acomodas en ese corredor, pones un colchón y la noche vale, qué sé yo, 10.000 pesos, ¿sí? Y he encontrado inquilinatos en donde, acá es tu cama, tu baño particular, hay una pequeña cocineta, tienes wifi, tienes aire acondicionado, en fin.
Es muy charro porque una vez me pusieron a andar con una periodista de un periódico. Ella estaba haciendo un reportaje sobre inquilinatos y me mandaron de la Escuela del Hábitat a que yo la acompañara, a que le mostrara inquilinatos. Y entonces yo le mostré primero los más ollas y luego íbamos como subiendo. Cuando ya habíamos visto como 2 ollas, ella me decía, ay no, qué cosa tan horrible, qué cosa tan impresionante. Yo jamás en mi vida voy a vivir en un inquilinato de esos. Pues yo soy de acá, yo soy de Guaviare, ¿no? Era como de los Llanos Orientales, algo así. Yo jamás en mi vida voy a vivir. Y sí, ¿tú dónde estás viviendo? Yo vivo en una casa, pero es muy distinta, eso no es un inquilinato. Y yo decía, ¿cómo es? No, es una casa. Y yo decía, ¿todos entran por la misma puerta? Sí. Y usted comparte el baño, sí, comparto el baño nada más con otras 4 personas. ¿Y tenés cocina aparte? No tengo cocina aparte, todos tenemos una neverita, no es que tú vives en un inquilinato. No, ¿cómo te ocurre, ordinario? Yo no vivo en un inquilinato. Y fuimos a ver y efectivamente vivía en un inquilinato, nada más que era un inquilinato de estrato alto, ¿sí? Porque hay inquilinatos de todos los estratos. Bueno, entonces no es un fenómeno pues incluso muchas personas de estratos altos alquilan habitaciones por no perder su estatus, ¿no? Yo vivo en el poblado, en un apartamento. ¿A partir de cuándo es un inquilinato? ¿No? Según lo que deducimos nosotros allá en la Escuela del Hábitat, es que a partir de 2 habitaciones, porque una cosa es que yo alquile una habitación y otras cosas es que ya, bueno, la cosa me fue tan bien que alquilemos otra. Entonces ya eso ya se convierte en un inquilinato porque ya hay un hacinamiento, ya hay unas dinámicas distintas dentro del hogar. Aquí tenemos pues uno de los avisos: respetemos la tranquilidad y el sueño de los demás. El teléfono, que es con moneditas. Esta es la fachada de esa casa, no sé si la han visto, queda cerca. Miren cómo se hacen prácticamente, estos son cubículos, los van marcando con números. Esta queda cerquita acá, ¿sí? Queda unas cuantas cuadras de acá. Esta también creo que queda 2 cuadras abajo. Señores usuarios, favor secar el baño antes de salir, gracias, atentamente el mono. Esta es una casa sobre la cual escribí una crónica y perteneció a la familia de Memo Ángel, una casa con un pasado glamoroso, queda en el parque Ricardo Lano. Miren, pues este es de otra casa, miren lo que yo les decía, los zarzos, ¿sí? Y eso pues que les estoy mostrando los más o menos. Aquí hay una cocina comunitaria. Este es muy conocido. Yo he querido hacer la historia de esta casa y pues no me va a quedar con las ganas de hacer la historia de esa casa. Yo quiero hacer la historia de esta casa. ¿El Palacio Egipcio? No, el Palacio Egipcio no. Este queda en toda la calle Mur. En la calle Mur, que también es un inquilinato, y la señora que está ahí es la administradora. Era. No, era, pero se hace la administradora. Lo digo porque... ¿La conociste? Sí, porque ahí me tocó hacer unos talleres de gastronomía, de tema alimentario, que hay en la Comuna 10, entonces me tocó entrar a esa casa. Bueno. De esa fue precisamente que yo hice el estudio para Confenal. Entonces ahí tenemos el corredor. Miren, por ejemplo, esta casa. Miren, estas son las escalas. Miren los parales. ¿Cómo se llama esto, señoras arquitectas? Columnas. Las columnas. Estos 3 palitos. ¿Ah? No son metálicas, son de madera. Son de madera, es una diversión para hacer. Y la parte de aquí arriba es de aglomerado. O sea, pues ya te puedes imaginar. Y acá en esta había un bebé que estaba gateando. Yo me imaginaba, yo decía, no, este niño no lo pueden dejar salir de acá, por Dios, es una cosa terrible, es una cosa impresionante. Y estos son unos cubículos. Una de esas historias, precisamente me la encontré acá me encontré varias historias las veces que fui. Primero me encontré una anciana con una soledad terrible, impresionante, y como que practicaba la brujería porque tenía tabacos, tenía figuras con alfileres, tenía unas imágenes y una cantidad de cosas, y yo le decía, ¿usted tiene familia? No. ¿Tiene hijos? No. Y es sola. Y yo decía, no, pues, ¿cómo no me voy a volver bruja yo viviendo sola? Pues, aunque eso de que las mujeres solas y brujas, eso también tiene una connotación muy misógina, que tiene que ver
con la Edad Media, ¿no? Las mujeres solas en realidad no son brujas, son sabias, ¿sí? El término bruja en realidad es sabia, son mujeres sabias. Miren, entonces, y luego me encontré una niña, una muchacha LGBTI, una chica LGBTI que había sido despreciada por su familia y que también vivió en esa casa y me contó también su historia y yo decía, vea pues cómo vienen ahí las mujeres que viven solas. Y luego con el tiempo me encontré un hombre borracho, un hombre con una tristeza, un anciano que con una tristeza que se le veía en lo más profundo, pues en los ojos no reflejaban otra cosa sino tristeza y hasta en las palabras, y que yo decía, pero bueno, y hábleme de su vida doméstica, y yo, a mí eso, la vida doméstica, no me hable de eso, que eso es para maricas, yo es a la cama, no la atiendo, porque para qué si eso se lo vuelvo a extender. La basura, pues yo veo que cuando ya hay muchas cucarachas, yo recojo la basura y la boto, pero yo vivo así, es como, era un dejo que tenía que ver como con una tristeza muy profunda, o sea, es una habitación, un cubículo, porque no es una habitación, es un cubículo que está untado de todas las tristezas, o de muchas de las tristezas que alberga esta ciudad. Y ahí está más o menos, ahí fue la última vez que lo vi. Vivía un vendedor de dulces, ya pues un poquitico más como más organizadito, porque sí organizaba su cama y tratando pues de echarle buena voluntad al asunto. Entonces ahí tenemos las escalas, el baño, el patio que es comunitario. Esta es otra parte de la fachada de la casa. Esta es otra de las casas acá es lo que yo decía anteriormente, que las habitaciones se convierten en cuartos, en este caso la cocina. Y bueno, algunas notas de algunas empresas, por ejemplo esta: señor usuario, si usted se encuentra aburrido en esta propiedad, no dude en comunicárselo a la administración para trasladarlo a otra casa más cómoda. Es decir, tienen varias casas. Y dice, a partir del 1 de enero se cobrará 1,000 pesos por cada persona de implementos de aseos, ya que no tiene sentido de pertenencia. Señor usuario, recuerde que solo es válida la factura original con sistema de sello y firma de la administradora. Pero le cuento una cosa. Esa casa la compró un hotel, en la calle 61, y la están remodelando. Esa que usted... sí, ya la están remodelando. La están remodelando y está quedando muy bonita. Sí, no. Se ocuparon hace como un año. Sí, sí. La última vez que fui, me encontré al señor de los dulces y me pareció muy triste porque yo quería escribir la historia de la chica esta LGBTI, de una lesbiana, y no, ya perdí el rastro de esa muchacha que tenía una historia interesantísima, una historia muy bonita. No, pues muy bonita, no, muy triste, pues triste, pero muchas veces en la tristeza también encontramos belleza. Pero los de ahí se pasaron para el frente. Sí, este fenómeno de los vendedores ambulantes, de los vendedores de chismes, de los del chance, de los que venden chance por ahí en la calle, en fin, que están los tinteros, en fin, que están como consiguiendo los primeros 5 o 10 mil pesitos para poder pagar la pieza. ¿Qué tipo de piezas son las que A ver, es interesante la pregunta. Mira, yo les digo una cosa. Esa es otra cosa, además porque en Venezuela los inquilinatos son muy comunes también, porque el inquilinato no es un fenómeno propio de Colombia, ¿no? En México les dicen vecindades, en otros, creo que es en Brasil les dicen corralas, en Francia también. Por eso, incluso la literatura, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el muchacho es habitante de un inquilinato. En Papá Goriot de Honorato de Balzac también es un inquilinato, ¿sí? Entonces, el inquilinato tiene que ver, primero que todo, con todas las dinámicas urbanas, ¿sí? O sea, es muy común que en las ciudades
donde se desarrollen, donde empezó la industrialización o que tiene que ver con la industrialización, se generaran los inquilinatos, y las ciudades grandes del mundo por lo general tienen este tipo de vivienda. Bueno, entonces miren de más o menos de la forma en que cuando se hizo la política pública, aquí voy a empezar a hablar de la política pública, de la forma en que se han definido los inquilinatos por este equipo de trabajo que lo constituyó como directora Françoise Coupé, que fue la coordinadora, ella también es una experta en este tema, y otros arquitectos y, en fin, profesionales de distintas disciplinas. Entonces, el inquilinato es un tipo de vivienda en una edificación adaptada o subdividida con condiciones de habitabilidad precarias que funciona como negocio para el arrendamiento informal de cuartos a través de un contrato verbal en algunos casos y escrito informal de cuartos en algunos casos escrito a personas o familias en condiciones de vulnerabilidad e informalidad. Se constituye en una opción temporal o permanente de vivienda de acuerdo a las condiciones socioeconómicas o al estilo de vida. Las formas de pago varían según las capacidades del inquilino y las condiciones impuestas por el administrador, quien determina también los criterios de ingreso. Las normas de convivencia y las tarifas, el pago del cuarto, incluyen los servicios de agua y energía. Algunos inquilinatos ofrecen servicios adicionales como mobiliario, arreglo de ropa, alimentación, televisión por cable e internet, los cuales implican un costo adicional. Los administradores, cuando viven en el inquilinato y los inquilinos, comparten zonas como pasillos, patios, lavaderos, corredores y entrada principal. En algunos casos los baños y las cocinas son también compartidos y en otros están al interior del cuarto. Esta forma de vivienda está asociada a los procesos de la ciudad y las dinámicas socioculturales, económicas, urbanísticas y políticas. Entonces, yo aquí, pues, esto ya tiene que ver con la política pública, yo no me voy a poner, porque esta es la parte, pues, ya pesada, la parte ya de qué se hizo con la política pública que empezamos a trabajar en 2003 al 2004. Simplemente les voy a decir que hay muchos tipos de inquilinatos. Hay inquilinatos con administración interna, es decir, donde el administrador vive dentro del inquilinato. Por lo general, estos tipos de inquilinato son muy bien manejados, especialmente si son pocos los inquilinos. Hay inquilinatos temáticos. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer esto, encontramos un inquilinato para hombres que eran echados de la casa por las mujeres, por el Manrique. Encontramos un inquilinato en San Cristóbal, la cosa más rara del mundo, porque era un inquilinato en el cual vivían drogadictos, alcohólicos y personas adictas al porno. Personas adictas al porno. Este era en las afueras de la ciudad. Encontramos inquilinatos. Ahora pues yo no, este sí pues me lo tengo que hacer, es el inquilinato venezolano, todavía no lo he hecho, pero porque es reciente, pero tengo que encontrármelo, pues hacerlo porque no. ¿Dónde? Aquí, está sobre la carrera 68. Ah, sí, bueno, ahorita tomo notas de todos esos. Además porque estoy escribiendo un libro de crónicas sobre inquilinatos y está próximo a publicarse, entonces me falta nada más esa crónica. Dime. Cercano que hay, o actual, mejor dicho, que hay para ofrecerle a las personas ancianas, que ya son un lujo, ¿no? El Hábitat, por ejemplo, que ya tienen como 3 sucursales aquí en la ciudad y los que ofrecen en Llano Grande no son considerados un tipo de inquilinato. No entran por la misma puerta, no comparten los servicios, cada cual. Si entran por la misma, si no entran por lo que está diciendo allá Lucía, si no entran por la misma puerta, no comparten los servicios, pues tienen sus baños apartes, todo eso, no es precario, además ellos están pagando una cantidad de cosas, porque mira, por ejemplo, ¿cómo se llama esta plazuela que queda cerca de la Minorista? Plazuela de Sea.
ahí hay un convento. ¿Cómo se llama ese convento? El convento. Bueno, en fin, de unas madres. De la Ellas, María, convento de María. ellas tienen allá unos apartamentos para ancianos, pero o sea, la única puerta que comparten es la puerta del convento, pero una vez entras allá, hay un patio grande y son como 6 o 7 apartamenticos, todos con su puertecita, comparten eso sí un patio en común y tienen su salita, tienen una pieza, los baños y una cocineta, o sea, son completamente individuales. Claro, no son, nada tiene que ver con eso. Como también me he encontrado personas, una vez me encontré una mujer que tenía recursos y en San Benito y vivía en un inquilinato más bien aseado, un inquilinato bueno, y yo le decía, ¿y usted por qué vive acá si usted tiene con qué un apartamento? Y me dice, no, pero es que yo por las noches juego naipes, converso con las compañeras. ¿Perdón? Aquí abajito hay una esquina. Sí. Y hay como 20 mujeres ahí. Pero esas son las residencias de la señorita. Bueno, estas casas de Prado son muy susceptibles de convertirse en inquilinatos, estas casas de Prado. Pero yo te digo, aunque es tratos, pero también mucha gente de acá de Prado tiene sucursal, algo así. En el poblado, gente que tiene inquilinatos acá, que son casas grandes, que son propicias por la actitud que tienen, se están yendo para el poblado también. O sea, en el poblado la están cogiendo como residencias para personas que trabajan o estudian. Porque aquí se volvió a reactivar la residencia estudiantil de la Universidad Nacional, que ya están organizando muy bien la casa y haciéndole toda la restauración porque se le está cayendo y vienen desde todos los departamentos, ya está acá pero ya más organizado, que es aquí sobre Palacé que está la casa. Gente que tenían casas acá, quedaron con casas acá, se están yendo para su lado. Entre todas las investigaciones de patrimonio, yo soy de patrimonio, se está mirando la temática como sucede. Los inquilinatos son muy vulnerables. El administrador que está al interior, muchos ya se están cogiendo otra casa y están mirando cómo están manejando la casa del inquilinato. A raíz de la que se hizo la política pública con la señora François, de que tuvieran las casas de Prado, se volvieran a recuperar esa ventilación que había porque tienen muchos niños. Hay personas adultas, como dice usted, pero también niños y mucha gente gateando. En los inquilinatos que hay aquí, que se están viniendo estas casas y que la administración lo sabe, es con la gente de Venezuela, porque como vinieron con niños. Y también gente que llegaron al barrio, no es el barrio Niquitá, no, a la calle Niquitá, se están viniendo para acá. Entonces, aquí sobre la carrera 49 con la 62 hay inquilinato de venezolanos. ¿Qué es lo que llama mucho la atención? Y hasta misma gente que están conviviendo en estas casas de grado, 3 y 4 familias, es que teniendo unos patios tan amplios, les gusta mucho secar la ropa afuera. Entonces, aquí en ese inquilinato que hay, esa gente venezolana, cuando tiene una manguita, ellos todos sacan la ropa a solear. Y decía alguien que era como la costumbre que ellos tienen allá en Venezuela. Para gente era anteriormente lo que era el barrio Campo Valdés, Manrique, parte de Lovaina, cuando había los antejardines, la gente sacaba sus sábanas y sus ropas a la manga para secarlas o a solearlas y después pagarlas. Eso mismo está haciendo esta gente venezolana. ¿Sí? Si ellos llegan y sacan, para ellos es como muy normal sacar la ropa. Bueno, yo sí quiero hablar de eso. La Universidad de Antioquia también tiene casa para estudiar. Sí. Bueno, no, yo ya meternos en esas cuestiones de las modos vivendi de las personas es ya otra cosa muy distinta. Yo una vez participé en una investigación sobre los reasentados de Moravia que están llevando a Pajarito y hay una cantidad de problemas que tienen que ver porque sacan la ropa a solear, que porque en vez de las áreas comunes colocar un Miami, colocan una mata de cebolla. En fin, eso ya tiene que ver con... Es obvio que los inquilinatos causan malestar en
muchos sectores. Yo acá con algunas personas de la Junta de Acción Comunal de este barrio, porque yo en este barrio también he trabajado bastante, me he encontrado ciertos personajes que dicen, no, gas, esas personas van a la tienda en chanclas, con tubos en la cabeza, de arrastraderas, qué gente tan ordinaria, que yo no sé qué, que las fiestas que hacen. Pues obvio, eso tiene que ver con una cantidad de estigmas que tienen que ver con lo social, con muchas cosas, entonces eso es otra tela. Sí, bastante. Yo soy de la Fundación Comunal, soy la vicepresidenta, y mira que he trabajado con la alcaldía, y yo soy la única de la Junta, aunque él también pertenece, que es la que me he metido a los interinatos. Pues Miriam Naranjo no se ha metido. Una Marta Willes no va. Esa es la que dice. Ay, ya que es Marta Willes. Pero yo, que he sido promotora y que he estado, como dice usted, que los he visitado, le puedo decir dónde está y cómo es la vida de Claro, no, es que yo te digo que cuando trabajé con la Sencultura, yo entré y tengo los inquilinatos casa por casa, fachada por fachada de interiores. Pero te digo una cosa, y no es que esté aquí tratando de defender los inquilinatos, porque entonces ahí nos vamos a meter en una discusión muy grande, pero los inquilinatos tienen potencial, se pueden arreglar. Esta señora, que no quiero decir el nombre, ella se cierra y dice, no y no. Yo digo, no, hay inquilinatos que tienen su potencial, porque el inquilinato es una opción. Primero, de vivienda. Segundo, es una lógica alternativa a las dinámicas urbanas. Y tercero, no hay que estigmatizarlos a todos. No, y además una cosa, que está llegando gente inquilinatos. Y en la última visita que hice hay gente profesional, como se los dije a ellos, ojo con lo que hago. Porque hay gente profesional. No sé si ustedes se han visto películas, el inquilinato está presente no solamente en la literatura como ya hemos visto, sino también presente en muchas películas. No sé si ustedes conocen la película más famosa que se llama La Estrategia del Caracol. Sí, yo la vi. Sí, y está también otra película, hace poquito salió una que se llama Siempre Viva. Sí. Que también habla de un inquilinato. En la Vendedora de Rosas también hay una escena donde están en inquilinatos. El cine y la literatura está marcado por esta forma de habitar, porque no se puede desconocer más. Entonces, bueno, ¿cómo se hizo la política pública? Aquí sí voy a ir rápido porque es un tema ya más pesado. Primero se identificó el problema por diferentes actores públicos y privados. El problema percibido que no existe, como lo expresa el doctor Alberto Amaris Petel. Luego, no basta identificar el problema, se debe también delimitarlo y lograr un consenso en torno a la necesidad de formular una política pública al respecto. Y desde ese primer momento se deben principar algunos enfoques, como son el enfoque de derechos, el enfoque poblacional, el enfoque territorial y la referencia en los objetivos del milenio. Luego una segunda fase, que es el estudio en sí del problema, que implica conseguir información detallada sobre el asunto y analizar esta de forma individual y colectivamente con el fin de adquirir conocimientos requeridos sobre sus manifestaciones, causas e impactos para buscar las soluciones adecuadas y tomar las decisiones pertinentes. Y en esta perspectiva es importante analizar datos cuantitativos y cualitativos que existen, pero también buscar la información faltante. Esta base es indispensable para sustentar la reflexión sin interpretación preconcebida, precisar el problema, su impacto y su magnitud, evaluar los recursos para las diferentes alternativas de la solución, vincular a los actores involucrados, estén o no organizados, y definir las metas y los alcances del tiempo. Es una tercera fase que es larguísima. Aquí sí ya se hace la formulación de la política pública, se requiere un respaldo administrativo y político al proceso, del empoderamiento de los actores sociales y el sustento como documentos como planes de desarrollo, ordenamiento territorial, planes sectoriales y los parámetros a los cuales obedecen, en fin, una cantidad de asuntos que no tienen que ver, o sea, solamente vamos a elaborar la política pública y no, hay que tener un consenso de todos los actores involucrados en el tema y que no son específicamente, no solamente el administrador y quienes habitan el inquilinato, sino que tiene que ver con todas las entidades como seres pertenecientes a esta sociedad. ¿Sí? Y bueno, por último no, ya estoy próximo a terminar, pero quiero decir
que los inquilinatos tienen también mucho que ver con los planes de renovación y que hay una deuda de la ciudad de Medellín y quizás de muchas ciudades latinoamericanas por los inquilinatos. Yo, pues que tuve la oportunidad de ir a Lima, encontré que todas las casas o muchas de las casas patrimoniales del casco histórico de Lima se han convertido precisamente, allá les dicen tugurios, a los inquilinatos, ¿sí? Como en Argentina les dicen conventillos, y como en México les dicen vecindades, y como en Brasil les dicen corralas, en fin. Entonces, resulta que, por ejemplo, el Plan Parcial Sevilla va a desplazar una cantidad de personas que viven allá en inquilinatos. Cuando se hizo este arreglo del Metroplus, que está al lado de acá, desplazó una cantidad de inquilinatos de travestis que habían en la calle Barranquilla. Todavía subsisten algunos. En estos momentos hay un desplazamiento bastante significativo y bastante polémico, y bueno, en fin, con todas las aristas que ustedes quieran, del Plan Parcial Naranjal, que está en ejecución en estos momentos. El Parque de la Luz, el Carabobo peatonal y todo, que también va a ser otro plan y que se está ejecutando. Guayaquil 2003-2006 también desplazó una cantidad de personas. El Parque San Antonio en el año 1993, o sea, todas esas personas que habitan en estos sectores, que son planes de renovación urbana o que tienen que ver con el plan de ordenamiento territorial, están constantemente yendo de un lado a otro. Ya lo dijo la señora, ¿me recuerda su nombre? Claudia. Ya me lo dijo la señora Claudia, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Prado, que acá han estado viniendo personas de Niquitao. De Niquitao, de la parte del barrio San Pedro, del barrio Sevilla, a través de lo que usted está hablando, de la parte de renovación de Ruta N. Y los venezolanos. Y de los venezolanos. Y se están yendo para el barrio Jesús Nazaret. De todo lo que ustedes están hablando. Como viene ahora una transformación y se está haciendo paulatinamente, barrio Sevilla, que ya vieron la clínica de la mujer, pues de la mujer y la familia. Entonces toda esa parte urbanística, con centro comercial, institución educativa, entonces ya muchos han ido cambiando ese enfoque de concientizando a la comunidad que tiene en el barrio Sevilla su inquilinato, otra forma de cómo llegarle a las personas, de que vengan los estudiantes, que trabajen y que la facilidad por las universidades, la de Antioquia y la nacional. Entonces muchos pasan al barrio Prado, o no quieren el barrio Prado, y entonces están yendo para el barrio Los Ángeles. Sí, dale. Mira, lo de los planes tiene como un doble lado. O sea, los planes desplazan los inquilinatos que hay ahí, pero los mismos planes también desplazan a la gente que vive en el inquilinato, viviendas públicas, y crean más inquilinatos. Claro. O sea, los que hacen inquilinatos son para los inquilinatos. Sí, los que han vivido en inquilinato se van para otro. O sea, Los que vivían en casa se van para inquilinatos, porque no tienen que no necesariamente, pero porque si yo tengo mi casa y la vendo, pues tengo, entre comillas, a no ser pues de que me la compren a precio de huevo, como pasa en Naranjal. En Naranjal yo he visto casas, o me han contado, también he visto y me han contado de algunas, de que les compran su casa pues a precio de huevo, una cosa pues aterradora. Y vaya cómprelo, el apartamento en Naranjal. Es que me preocupa una cuestión, hablando de desplazamientos intraurbanos, en este caso, sobre todo, por ejemplo, la gente que desplazan de Moravia y la mandan para el occidente, hay unas condiciones que me parecen muy precarias, porque no tienen ambiente previo de socialización, porque no tienen zonas comunes, porque no tienen parqueaderos o sitios de reunión comunal, y eso trae una cantidad de problemas. Lo mismo pasa en este Naranjal, que están desplazando gente, pero no como a humanos, a los abejares, porque para mí eso, yo lo llamo abejares o colmenares, donde pasan apartamentos tan pequeños, donde inclusive la gente como que quisiera continuar su vida.
previa. El tendero de Moravia tenía la tiendita en el tercer piso, pero no recibió. Alguien tenía un billar en el tercer piso y unas casecitas también por allí en el piso de eso. Entonces se llama casa de masaje. Su vida previa sin socialización, o sea, sin conocimiento de los vecinos, de trabajo previo, de trabajo social y de psicología que les enseñe cómo vivir en comunidad, en una comunidad distinta. Y eso es el general. Ya, pues eso tiene que ver con los reasentamientos, que es otro tema que sí, otra tertulia, sí, porque es que las formas de habitar dan para demasiadas. Yo yo también trabajé en Nuevo Occidente, me encontré una cantidad de historias, todas las que usted quiera. Pues a mí me interesaba prácticamente, cuando yo estaba haciendo yo mi tesis sobre las personas que vivían solas, me importaban básicamente las personas que vivían solas, pero encontré también otras historias terribles de una señora que tenía 4 casas en Moravia, pues eran un piso encima de otro, pues ya un ranchito, y después construyó uno y otro, y tenía sus trabajadoras de máquina plana que vendían esas, sí, confecciones, y le dieron 2 apartamentos en Pájaro, y ella decía, no, en uno vivía y en el otro no alcanzaban las trabajadoras, y esta señora murió de cáncer. O sea, ella se empezó a marchitar. Yo cuando la vi era triste y era peleando y todavía con energías, y a medida que la visitaba era como apagada. Cualquier día fui, no, ella se murió. Pues es eso, o sea, la casa donde uno habita es su vida. La casa, como lo dice Gastón Bachelard, es ese lugar que nos permite soñar. Uno está en su casa y uno en su casa sueña, y en la almohada uno lucubra los sueños y dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y uno tiene un punto de referencia en el mundo, es en la casa. Por eso las personas más vulnerables son los que no tienen casa, porque no tienen dónde apoyar sus sueños. Entonces vemos cómo hay una gran cantidad de planes parciales que están en esas dinámicas de desplazar o de crear nuevos inquilinatos, no nuevas personas habitantes de inquilinatos, eso no lo sabemos. Puede ser que sí, porque si le compran la casa a precio de huevo, pues como ¿qué hacen? Me gasto la plata y termino viviendo en una pieza de inquilinato. Claro, porque lo que le dan ahí, le dan a comprar una casa muy lejos, los padres se lo comen. Sí, Viviendo en el centro. exacto, sí. Pero de la nueva administración que estuvimos María Caridad y yo cuando el laboratorio de reasentamientos con la Personería Medellín y con Jesús Aníbal Echeverri, que es concejal, se le está pidiendo en estos planes parciales y sobre todo el PEN, o sea, el plan especial que tienen algunas, como este barrio Prado, es que las personas sean reorganizadas o resocializadas a 100 metros a la redonda, con el fin de que no extrañen ese hábitat que uno vive. Aquel que no tiene casa o el que tiene casa, no sea tan frustrante ese impacto que va a tener. Yo te quiero hablar de eso. Bueno, voy a hablar de esto y luego voy a apuntar a eso que tú dices de forma específica. Hay una cosa, cuando yo empecé a trabajar en este equipo de políticas públicas de inquilinato, que me encontré, y es esto que directamente, mejor dicho, esto me ayudó para mi tesis, la cosa más tenaz. O sea, maté 2 pájaros de un tiro. Estaba trabajando en inquilinato, yo había trabajado en inquilinato y estaba haciendo las tesis sobre personas que vivían solas. ¿Y qué encontré? Encontré que el 71.78% de las personas que habitan en inquilinato son personas solas. ¿Sí? La mayoría sí. O sea, esa es una cosa tenaz. El inquilinato es básicamente el refugio de las personas solas. Y póngale cuidado a lo que le voy a decir. La mayoría hombres, y la mayoría hombres entre más o menos 40 y tanto y 60 o 70 y tanto años. Y hay una cosa que yo me puse a escarbar, porque uno cuando estudia y cuando uno hace este tipo de estudios, uno tiene que pensar y pensar y repensar y volver a analizar y sacar estos cuadros estadísticos, tiene uno que machacarlos mucho acá cerebralmente. Y una de las cosas que me encontré es que hay políticas públicas para las mujeres. Hay políticas públicas para la población LGBTI. No hay políticas públicas para hombres.
La única política pública para hombre es si usted es anciano o es LGBTI. Pero si usted es un hombre heterosexual y está entre los 40 y tantos y 70, usted no tiene ninguna política pública. Es decir, se lo llevó. Sí. Eso es, y mire, y le digo una cosa, la mayoría de estos hombres eran personas que los sacaban del hogar, porque hay un pensamiento de que el hogar, y esto póngame cuidado a eso, que lo que voy a decir es bien importante. Hay un pensamiento de que la casa es de la mujer, y eso también es mentiras. La casa le pertenece al hombre y a la mujer. Las mujeres, y no es que yo pues acá pues, es que este es el machista, no, yo me considero feminista en cierto caso, sin ser feminista pues acérrimo. Pero hay un pensamiento de que cuando el hombre la caga, por decirlo así, pues en plata, es usted es el que se tiene que ir de acá, porque no. Es que según el derecho de familia, que eso es preocupante, la mujer es dueña de la casa. Por ejemplo, cuando una pareja se separa, la dividen, pero los contenidos le pertenecen a la mujer. Por derecho de la mujer. Eso es. Pues, Ya que por la derecho pareja entre los es absurdo. pero está en la ley, porque nosotros tenemos una amiga abogada que se separó y estaba partiendo todo con el ex esposo y entonces sonriendo nos dijo, pero si yo quisiera me quedaba con todo, porque la ley siquiera. Es eso, entonces siempre hay un pensamiento en el texto que ya les mencioné anteriormente, Hildebrando, se ve eso. Entonces muchos de estos hombres son hombres que no los quiere la hija, no los quieren los hijos, no los quieren el esposo y terminan solos. Son malas o buenas personas, pero también tienen derecho. Sí, también tienen derecho. O sea, hay la ley. Aquí esto pues aquí es una discusión que no. Bueno, espere un momentico porque es que esto que dice. Bueno, no me puedo desviar del tema. Sí. Les voy a decir una cosa. Todo esto tiene que ver con la historia. En el año de 1874, el dogma de la Inmaculada Concepción dice que la mujer es blanca, pura, casta y que es como la Virgen María, y que la mujer es de la casa y que el hombre es de la calle. Entonces ustedes oyen decir muchos refranes por ahí, es que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle, y los hombres en la cocina huelen la rila de gallina. Entonces, en el ideal, incluso, vea, le digo una cosa, espere que todo esto apunta que hay que hilar fino, Mire, vea, todo esto apunta a una cosa, a la vida doméstica. El hombre nunca le enseñaron a defenderse por sí solo. Siempre usted encuentra a la mamá, es que me tengo que levantar a despachar a yo no sé quién, me tengo que levantar a despachar, y siempre es el hombre, nunca la mujer. Ella se despacha solita. El hombre se vuelve un dependiente de la mujer en asuntos domésticos. ¿Y qué es la vida doméstica? La vida doméstica, queridos amigos, es técnicas de sobrevivencia. ¿Cómo va a sobrevivir? Es para sobrevivir. Por eso se muere el viejito y la viejita vive otros 10 años. Se muere la viejita y el viejito, ¡pum!, a los 6 meses se muere. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está la pastilla. Es decir, el hombre no sabe, hay que apoderarse de eso, los asuntos domésticos. Y acá, ¿y por qué se está desviando del tema? ¿Y eso qué tiene que ver con inquilinatos? Tiene que ver y mucho. Le digo una cosa, la mayoría de los inquilinatos prefieren hombres. ¿Y por qué? Son administradoras y prefieren hombres. ¿Y por qué? Los prefieren porque, dice, se alquila habitación a caballero solo. Casi siempre, nunca es mujer, porque a caballero solo. Y yo le preguntaba a las señoras, ¿por qué a caballero y una mujer? Porque es que la mujer utiliza mucho el agua. Ellas lavan mucha ropa, muchas yo no sé qué, se acicalan mucho. En cambio, el hombre, yo le lavo la ropa y le cobro.
Porque decía, le alquilo a caballero solo con arreglo de ropa y alimentación. Entonces, fuera de que le alquilo a él, le estoy arreglando la ropa y le estoy dando alimentación y me estoy ganando una platica extra. Y por si fuera poco, como si esto fuera poco, las mujeres se agarran pico a pico conmigo. En cambio el hombre, si mucho me alega 2 o 3 cosas, y si está muy acalorado, yo lo mando a que se vaya lo saco de acá. Los hombres casi nunca alegan, casi nunca discuten. En cambio las mujeres mantienen pico a pico conmigo. Sobre todo que maneja Chile. No, yo no utilizo micrófono, eso es cierto porque son profesores de economía. La mujer maneja los 2 lóbulos del cerebro. El hombre, la mujer en el día habla como 4.600 palabras. Y el hombre es, amor, ¿cómo llegaste? ¿Cómo me quedaron vestido? Bien, y la mujer es y eso es verdad. Y por eso es que ahí está un programa para acabar con la pensión sustituta. Sí. Casi los pensionados mueren y le queda a la mujer. No, de verdad, eso es una realidad. Uno se pensiona y a los 2 meses se muere y la mujer siempre queda. Y siempre... Dura 20 años. Sí, es verdad, es verdad. Las pensiones sustitutas siempre están en manos de las mujeres. Bueno, no, ya nos metimos acá en eso de la pensión sustituta, que yo no quiero hablar de eso. Porque... No, era por la longeva de la mujer, comparado con el hombre. Entonces, es eso lo que les estoy diciendo, que tiene que ver todos esos asuntos, tiene que ver con las modos vivendi, tiene que ver con el género, tiene que ver con la vida doméstica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver y tiene que ver mucho. Y la vida doméstica, queridos amigos míos, es simplemente, además de ser técnicas de sobrevivencia, es una actitud política frente al mundo. Porque usted nunca ve a un homosexual con esos problemas. Una persona, me decía un tipo del que vivía más atroz, no, yo me como un chocolate con yo no sé qué, yo no arreglo la casa, yo no sé qué. Por lo general los homosexuales tienen más apreciación, y no es que estoy acá pues hablando en términos generales, pero sí tienen una apreciación más estética de su casa, de la cama, el tendido, que la matica, que yo no sé qué, y son más adueñados de su espacio y desde luego de las horas de comida, de una cantidad de cosas. Y eso es una actitud política frente al mundo. La forma como usted asume su sexualidad es una actitud política. La forma como usted asume su forma de vivir es una actitud política. Por ende, la forma como yo asumo mi vida doméstica es una actitud política y de sobrevivencia frente al mundo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el número de personas conformadas? ¿Cómo se conforman los inquilinatos? El 48% son doméstica interna, es decir, que el administrador está dentro del inquilinato. El 23% es que es doméstica externa, es decir, que el administrador está fuera del inquilinato. En un 85% el mismo inquilino, hay un inquilino que es el administrador, ¿sí? Que el administrador le dice, a usted, yo le doy esta habitación y usted se encarga de recoger las habitaciones y hacer cumplir las normas. Y bueno, ahí hay otras variables muy complejas. Una de ellas son los administradores externos de varios. En Castilla, por ejemplo, nos encontramos inquilinatos, y en Niquitao también los hay. Bueno, y en Lovaina también inquilinatos administrados por bandas criminales, ¿sí? También sé que los hay en lo que hoy es el barrio Antioquia, el barrio Trinidad. Entonces, una de las propuestas, vamos a mirar rápidamente, es incorporar el inquilinato como elemento estratégico en la política de vivienda social de Medellín, ¿sí? El inquilinato debe estar adscrito a la política de vivienda social en Medellín. Incluye inquilinato en los sistemas de información del municipio de Medellín que no están. Y esta propuesta debe permitir conocer la situación actual y la dinámica de los inquilinatos en el municipio, hacerle seguimiento, evaluación, monitoreo. Otra de las propuestas es desarrollar estrategias pedagógicas, comunicativas, artísticas y culturales para el reconocimiento del inquilinato por parte de la ciudadanía y las instituciones, porque muchas personas ni siquiera saben qué es eso. Bueno, y otra es la elaboración de manuales en realidad son muchas propuestas, saqué solamente algunas porque aquí se nos va la noche. La elaboración de manuales de convivencia para inquilinatos, administradores, inquilinos. Y bueno, acá está más o menos cómo se podría hacer
un modelo de inquilinato. Ustedes las arquitectas me ayudan, más o menos, esto lo hizo un arquitecto, del proyecto. El área mínima es de 9 metros cuadrados, está más o menos una persona sola, más o menos. Una ventana. Necesita una ventana porque debe estar aireado. Pues acá está más o menos el esquema. Pues, la cama, el escritorio, closet. Este es como para escribir, ¿sí? Y desde luego pues se compartiría los baños. Otra de las cosas es destapar, o sea, no permitir que los patios sean clausurados para convertirlos en inquilinatos. Necesitan aire, ventilación. Y sobre todo en algo aquí en la carrera Bolívar, me tocó hacer una visita en un inquilinato. Pues cuando yo entré, pues vi un garaje. Ahí ven, esta casa la dañaron en un garaje. Y yo pensé que era una persona que estaba viviendo solamente ahí. Cuando me pasaban la lista tenía que visitar 4 personas. Qué cosa tan horrible cuando le vi esa habitación. Esa es una cosita chiquita. Ahí tenía el fogón de gas, tenía lavamanos era para lavar, para de todo. Yo le dije, señora, por Dios, ¿de qué le pasó? Me dijo, vengo de un pueblo por salud y para no estar viajando, me quedé en este inquilinato. Y ahora viene mi hija con sus 3 hijos, más el marido. Y le dije, ¿dónde se van a acomodar acá? Dijo, en esta cama grande que tengo. Y otros al piso. Así es. Así es. No, así es. Las historias son. Yo encontré inquilinatos donde unas personas duermen se turnan para dormir. Yo fui y después usted se... ¿Dónde? En Niquitao hay varios y también hay inquilinatos. Encontramos un inquilinato de cristianos que se llama la cama, el tipo cama caliente Estados Unidos. Unos duermen de día y otros de noche en la misma cama. Sí. Otra cosa sería la inclusión de subsidios y créditos para el mejoramiento de las condiciones físico-espaciales para la vivienda. Y bueno, antes de darle las gracias y despedirme, yo también quiero decir que el inquilinato es una forma, una respuesta del déficit de vivienda de la ciudad de Medellín, que no hay que estigmatizarlo, que hay que verle todos los potenciales, que hay que aplicar la política pública, que las personas de los inquilinatos, nadie ocupa un inquilinato porque quiere, las personas ocupan un inquilinato por necesidades, ya sean económicas o, como ya dije anteriormente, también existenciales. Un inquilinato puede ser, como decía una estudiosa del tema, que es una zona de alto riesgo en la ciudad de Medellín, porque es que las zonas de alto riesgo no son solamente los donde caen derrumbes, no, también un inquilinato, hay inquilinatos potencialmente que son zonas de riesgo, ¿sí? Me he encontrado inquilinatos, por ejemplo, el más grande, por el cual escribí una crónica, que es el inquilinato de los Andes, que queda en Niquitao, donde han habido todo tipo de problemas por las diferencias culturales. Allá, por ejemplo, se fueron los Emberá-Catío y tuvieron problemas con una señora, las costumbres que ellos tienen, incluso sexuales, son distintas, entonces eso forma una cantidad de líos allá. Entonces hay que mirar el inquilinato y saberlo llevar y mirarle todo el potencial que tiene, y desde luego hay que mirar la población que está allí, cómo se va a atender, ¿sí? Y no desconocerlo. El inquilinato es y probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo. En estos momentos me lo acaban de confirmar ustedes y ahorita me dan los daticos para este libro de crónicas, que invito a que lo lean dentro de 3 meses más o menos. Dentro de 3 meses más o menos hay otro libro que me van a publicar, que es sobre las personas que viven solas, y me gustaría que me invitaran a una charla sobre la soledad acá, que es sobre la soledad y las personas que viven solas. Dentro de 3 meses más o menos sale ese libro, y me gustaría hacer el lanzamiento acá en Asmedas de una vez, los estoy comprometiendo. Y el otro sí ya me toca escribir otro poquitico más, puede que salga a finales de este año, principios del otro, sí son crónicas de inquilinatos,
que ya he venido escribiendo algunas crónicas en la ciudad. Bueno, eso fue todo. Les recuerdo que la casa desde donde moremos, sea cual sea, es el lugar donde construimos nuestros sueños, y que cada casa y cada persona de su cuerpo es un hogar. Habitamos desde nuestro cuerpo, luego habitamos nuestra casa, luego habitamos un barrio, luego somos habitantes del mundo, y todas estas formas de habitar van construyendo nuestros sueños y la forma que somos. Y muchas gracias por haber venido esta noche.